Don't worry, sé grande. Don't worry, sé grande. En esta siguiente parte del segmento, bueno, como les anunciamos al principio de este evento digital, tenemos a grandes invitados. Ya tuvimos por ahí a Carlos Landa, nuestro director nacional de ventas, luego a Mariana Gómez Tagle, nuestra gerente de Culture Audit, y hoy tenemos una gran invitada. Quiero presentarles a Tania Karasik, quien es directora general de vinculación institucional en Fundación Teletón. Y bueno, para que conozcan quién es ella es licenciada en sistemas, cuenta con una maestría en educación, fungió como directora de la Asociación Civil Míranos, aquí estamos, AC, en pro de las personas con autismo y sus familias, y actualmente es parte de la mesa directiva de Fundación Teletón. Tiene a su cargo, por supuesto, el Centro de Autismo Teletón y el programa de inclusión laboral. Ella es responsable de la línea editorial con apego al enfoque de derechos, la relación con instancias gubernamentales internacionales y las alianzas con organizaciones de y para personas con discapacidad. Tania representa a la Fundación Teletón en temas de derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad ante la Organización de Naciones Unidas. Bueno, ahora van a ver a Tania aquí a cuadro. Tania, bienvenida, gracias por acompañarnos. Realmente estamos seguros de que será muy importante compartir una mirada desde Fundación Teletón, así como invitar a nuestra audiencia que nos hagan llegar preguntas para que al final de tu intervención, bueno, sigamos aprovechando que estás aquí, porque realmente con toda tu trayectoria, pero sobre todo con todo lo que experimentas en lo que haces, realmente sabemos que va a generar mucho valor esta intervención tuya y esto que nos vas a compartir el día de hoy. Bienvenida, mi querida Tania. Pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí, y antes de empezar con esta breve charla, pues quiero agradecer a Great Place to Work, porque como decía Mariana, es un motor, pero no cualquier motor, un motor bien afinadito, un motor con indicadores medibles, objetivo, pero también humano. Y un motor que, como nosotros aquí en Teletón decimos, es un motor orgullosamente terco. ¿Por qué? Porque siempre nos empujan, siempre piensan hacia dónde más, qué más podemos hacer para que esos lugares sean los mejores lugares para trabajar, qué otras dimensiones, cómo las podemos medir, cómo acompañamos a todas estas organizaciones a transitar ese camino. Y la verdad es que, pues como yo les comentaba en días anteriores, soy ferviente admiradora del trabajo que hacen, nos dan muchas herramientas y espero que esta charla que el día de hoy tengo el privilegio de dar representando a Fundación Teletón sea de utilidad para las organizaciones y para las empresas colegas que hoy nos acompañan. Y pues muchas felicidades, ya el solo hecho de estar aquí y el solo hecho de pensar en estos temas y de actuar, pues nos hace ganadores y ganadoras. Y bueno, pues como ya es la hora, sí, ya vimos las premiaciones y demás, pues ¿qué tal que me traje unas enchiladas? Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo que estamos en gastronomía o qué pasó? Yo les quiero dar unos segundos para las personas que están escuchando esta plática, que piensen, pues, ¿cuál es esa mejor receta de enchiladas que podríamos compartir a nuestros amigos y nuestras amigas? Y les voy a dar unos segunditos. Y en esos segunditos, pues estoy segura que algunas de ustedes pensaron, pues en este ejemplo de enchiladas verdes que tenemos aquí. Para mí son mis favoritas. Pero también hay enchiladas de mole, hay rojas, hay potosinas. Y no sé, ¿en qué relleno habrán pensado? ¿De qué rellenaron sus enchiladas? ¿De requesón, tal vez? ¿De pollo? ¿De carne? ¿De frijol? ¿Y por qué? Pues ustedes ya se estarán dando cuenta, el punto de partida y hacia dónde voy, pues es que al final del día todas las personas somos enchiladas. Y así como Mariana lo dijo, Mariana dijo, la diversidad es riqueza. Y no en vano, la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, porque no tenemos un solo tipo de platillo ni un solo tipo de enchiladas. ¿Y por qué digo todas las personas somos enchiladas? Porque si bien cada receta es distinta, ¿qué comparten todas esas recetas? Pues por supuesto que cualquier enchilada tiene tortilla, relleno, una salsa, y ese es el punto de partida. El punto de partida es que de una vez por todas nos demos cuenta que las personas compartimos en esencia
pues nuestra dignidad de ser seres humanos. Todas tenemos emociones, sentimientos, una historia, unas fortalezas, áreas de oportunidad, y al fin y al cabo, cada persona somos únicas. Y pues me gustaría, si me apoyan, a pasar a la siguiente lámina, para destacar que estos temas, pues la verdad, ¿por qué seguimos hablando de estos temas? ¿Y por qué Great Place to Work hace un ranking de diversidad e inclusión? Sí, fíjense, desde el Popol Vuh y desde la tradición de los ancestros peruanos, estamos buscando cómo podemos ir todos juntos, que nadie se quede atrás. E incluso yo le agregaría un lenguaje no sexista, diría todos y todas. Seguimos hablando de eso. Y me voy a recorrer muchísimos años en la historia con la siguiente lámina y vamos a hablar de algo que es muy actual. Vamos a hablar, partimos del Popol Vuh y ahora les estoy hablando de la Agenda 2030. Y van a decir, a ver, Tania, ¿cómo te brincas tantas cosas? ¿A qué voy? Son temas que en muchos aspectos históricos nos han motivado, nos han inspirado, que queremos llegar a ese punto. ¿Y qué es esta famosa Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues esta Agenda 2030, que pues surge en septiembre de 2015, es nada más y nada menos que un plan de acción. Es un plan de acción que los países de Naciones Unidas acuerdan. ¿Para qué? Para tener unos objetivos universales, que son multidimensionales, que son integrales y que son también medibles. Y que lo que busca es que todos los estados, países que firman este pacto, esta agenda, implementen en política pública acciones que nos lleven a conseguir estos objetivos de desarrollo, que tienen, digamos, dos pilares que son la sostenibilidad y la equidad. Si recordamos, lo que antecede a esta Agenda 2030, y seguramente algunas de las personas que están aquí, pues sí alcanzaron a vivirlo, otras no, pues fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenían una carga, un peso importante hacia la agenda social. Y en el 2015, cuando se busca la Agenda 2030, vemos estas 5 P's que yo traigo ahí, que dice, no son carriles separados. Tenemos que ver la manera en que estas 5 P's, las personas, es decir, la equidad, la reducción de las desigualdades, la igualdad de oportunidades, el planeta, nuestra casa, la prosperidad económica, sí, pero no hay prosperidad económica si no vamos todos y todas juntos en ella. La paz y finalmente, pues aquí dice pacto, pero se refiere a las alianzas. Y qué mejor ejemplo que lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Por qué digo todo esto? Y a veces pensamos, pero Tania, ¿de qué me hablas si esto es una agenda política de los países? ¿Yo qué tengo que ver en ello? Pues yo aprendí en Pacto Mundial, que es un brazo de la Organización de Naciones Unidas que trabaja con el sector privado, que lo que podemos hacer es de estas grandes metas globales, nosotros y nosotras irlos convirtiendo en acciones locales. Entonces aquí viene mi primera invitación que les quiero hacer, colegas, y son 2 cosas. 1, familiarícense con estos objetivos, detecten qué es lo que estamos haciendo, compartamos esas prácticas y quiero decirles que en Fundación Teletón hemos estado trabajando para sacar en conjunto con Pacto Mundial México una publicación sobre la perspectiva que tiene el sector privado de este tema, de la Agenda de 2030 con una perspectiva de derechos humanos. Y si alguien está interesado en colaborar con nosotros, pues acérquese con Great Place to Work y seguramente los vincularán. Ahora, todo esto que estoy hablando, pues ¿cómo? ¿En qué se traduce? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo aplico? Y pues evidentemente, así como Mariana nos hizo conocer, comprender y tener un marco muy sólido sobre lo que es la población LGBTIQ+, hoy a mí me toca hablar un poquitito pues, de la población a la que nosotros dedicamos nuestros esfuerzos en Fundación Teletón y es la población con discapacidad. Y no pienso ahondar mucho en el tema, sin embargo, sí quiero tocar algunos conceptos que seguramente colegas que están aquí pues ya los manejan, solamente es un repaso para que nos sirva como punto de partida en lo que quiero ahondar en mi presentación, que ya serían algunos consejos prácticos. Entonces, históricamente,
pues este tema de la discapacidad, como muchos temas, ha sido vista pues con diferentes ópticas, con diferentes enfoques. Si me pueden apoyar, por favor, a pasar la siguiente lámina y la que sigue, por favor. Muchísimas gracias. Pues fíjense, igual, así como me eché una aventura histórica ahora sí que rapidísima, desde el Popol Vuh a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ahora quiero platicar un poco cómo ha sido vista el tema de la discapacidad en la historia. Entonces, antiguamente, ahí le nombro modelo de prescindencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, podemos prescindir de estas personas. Estas personas son inválidas, no válidas, o minusválidas. Probablemente sea un castigo de Dios o del diablo. Entonces, no aportan nada, al contrario, nos asustan, hay que alejarlas, encerrarlas, esconderlas. Después, en el siglo XX, pues como que la mirada cambió un poco. Y entonces cambió a una mirada de lo que conocemos como el modelo asistencial o de caridad, donde dijeron, no, pobrecitos, hay que ayudarles. Son unos angelitos, son unas cositas frágiles, y nosotros que si no tenemos discapacidad, pues vamos a ayudarlos y vamos a ver si podemos hacer algo para que pues más o menos ahí puedan desarrollarse, y vamos a hacer espacios especiales para estas personas que pues pobrecitas. Y nosotros somos muy buenos y les vamos a ayudar. Los movimientos nacionales e internacionales de y para personas con discapacidad han luchado muchísimo por llegar al enfoque de derechos. Es un enfoque en el que hablamos de que la discapacidad no es un problema personal, sino que es una problemática social, y que las personas con discapacidad, como todas las personas, son personas sujetas de derechos y que tienen todos los derechos y todas las obligaciones que tenemos las demás personas. Me gusta mucho cuando hablo de este tema porque generalmente cuando tengo oportunidad de interactuar con la audiencia, aquí lanzo una pregunta y les digo, a ver, ¿cuáles son los derechos que tú piensas que tienen las personas con discapacidad? Y pues normalmente lo que pasa es que se me quedan viendo así como pensando, Tania, ¿qué tipo de pregunta es esa? Son los mismos. Y me encanta esa respuesta, porque esa respuesta es el producto de una lucha y de llegar a que la gran mayoría de las personas luego contestamos eso. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el acceso a esos derechos. Y si recordamos al principio de esta celebración, de esta sesión que tuvimos, donde Carlos tuvo a bien a compartirnos algunos datos duros, ahí vemos reflejado exactamente cómo están esas barreras para poder ejercer esos derechos. Y aquí voy a abundar un poquito más en estos conceptos, si me apoyas por favor con la siguiente lámina, donde ¿qué es la discapacidad desde el enfoque de derechos? Y lo primero, colegas, que tenemos que darnos cuenta es que es un concepto que evoluciona. Y que si bien yo les hice un resumen histórico desde el modelo de prescindir de la persona hasta donde queremos estar hoy, que es el enfoque de derechos, no es estático, seguimos evolucionando y eso es lo interesante porque eso nos mantiene alertas, nos obliga, nos empuja a seguir conociendo, como bien decía Mariana, el conocimiento es inclusión y aquí no es la excepción. Hoy en día, ¿cómo ve la Organización Mundial de la Salud este tema? Fíjense, una persona con discapacidad, se considera una persona con discapacidad cuando tiene los 3 elementos que están en el segundo círculo, que yo los resumí, que dice función, actividad, participación. No voy a profundizar, pero este concepto es un concepto biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, dejemos de mirar a la discapacidad solamente como la condición biológica particular de la persona, sino volteemos a ver en qué actividades puede participar en igualdad de condiciones que las demás personas. Y aquí viene muy al caso, pues todo el trabajo que ustedes han hecho en sus empresas. ¿Puede una persona con discapacidad participar en tal o cual puesto? ¿Puede participar en una actividad que tengo de integración para clima laboral? ¿Tengo un diseño universal de mis instalaciones?
hay acceso a la información. ¿Cómo una persona sorda puede darse cuenta que tiene que evacuar el edificio? Tengo alarmas visuales, por ejemplo. Entonces, ahí podría participar. Por lo cual, la discapacidad, como yo les decía, no es un problema personal, es una problemática social que es directamente proporcional a las barreras del entorno. A mayores barreras, menor será la posibilidad de participar, por lo tanto, es mayor la discapacidad. Y esto nos lleva al último círculo, donde yo les invito, y también Mariana hablaba de esto del lenguaje incluyente, a que dejemos de hablar de grupos vulnerables. Empecemos a pensar en grupos vulnerados o en situación de vulnerabilidad. Y eso, yo digo que esta es la parte más bonita de entender así, porque nos da cancha para hacer algo. Si yo pienso, pues Tania es vulnerable porque es mujer, pues ¿qué hago con eso? Pero si yo pienso, fíjate, ha estado en situación de vulnerabilidad porque ha tenido menos acceso, entonces vemos gráficas como las que presentó Carlos, donde está padrísima la parte de 50-50 de participación de género, ¿no? Entonces nos devuelve el tema. Y quiero ir a la siguiente lámina, donde si yo bien les dije, queremos transitar a un enfoque de derechos, y aquí a lo mejor pues nos vamos a acordar un poquito a quienes nos tocó en la prepa estudiar derecho o quienes estén en este ámbito. Estas son herramientas que nos ayudan a cómo ir aterrizando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hablamos de estos grandes temas y nos queremos comer al mundo y queremos implementar en nuestras organizaciones y queremos el primer lugar porque de verdad tenemos ganas y además Great Place to Work nos invita a ser reconocidos por ello. Pero fíjense, estos 4 principios de los derechos humanos nos van a ayudar a entender cómo podemos balancear y progresivamente, que es el principio que a mí más me gusta, que es el 4º principio, ir haciendo un plan, que es justamente el ejercicio que hacemos con esta gran herramienta que nos proporciona Great Place to Work. Rápidamente, los derechos humanos son para todas las personas y no hay uno más importante que el otro. Por lo tanto, así como dice, tampoco los puedo dividir. Entonces, cuando pongo en riesgo un derecho, estoy poniendo en riesgo todos los derechos humanos, pero a la vez, cuando doy acceso a diferentes tipos de derechos, entonces estoy generando una organización donde estoy construyendo el acceso a todos los derechos para todas las personas. Y lo que yo les decía, uno de los 4 principios de los derechos humanos es la progresividad. El pastel no nos lo tenemos que comer de una sola mordida. Lo que tenemos que hacer es rebanada por rebanada y pedazo de la rebanada por pedazo de la rebanada, pero eso sí, siempre hacia adelante, siempre en un sentido de cada vez acceso a más derechos. Y ahora vamos a hablar un poquito y cómo construyo mi plan, Tania. Todo esto está muy bonito, me has dado unos cuantos elementos, pero ¿cómo construir un plan que hable justamente de la inclusión? Y aquí si me apoyan con las siguientes 2 láminas, por favor. Muchas gracias. Fíjense. Primero hay que entender que cuando hablamos de inclusión, ¿qué quiere decir inclusión? Inclusión quiere decir presencia, participación y logro. ¿Logro de quién? De todas las personas. ¿De quién vamos a poner un especial énfasis? En aquellos grupos que tradicionalmente han tenido poco acceso a sus derechos. ¿Y cómo podemos ir elaborando este plan? ¿En qué herramienta me baso? Seguramente ustedes conocen muchas, conocen las herramientas de la Secretaría del Trabajo, de Mujeres, la propia herramienta de Great Place to Work. Yo les invito a que todas estas herramientas e incluso la Agenda 2030, ustedes siempre vean 3 reflectores y siempre vean que hay 3 patas de la mesa: la cultura, la política y la práctica. Y me encanta porque justamente veía yo elementos que Mariana nos presentaba, algunos consejos prácticos, y si pudiéramos ver ahorita esa lámina, nos daríamos cuenta que Mariana estaba considerando algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura organizacional, otras con las propias políticas y también acciones
prácticas y estrategias que tienen que ver con la tercer pata de la mesa. Entonces les invito, tengan esto muy en mente y que estos sean los pilares para que vayan construyendo de una manera progresiva y equilibrada en esas 3 dimensiones, que son las dimensiones del Index for Inclusion publicado por la UNESCO. Y ahora, en la siguiente lámina, voy a aterrizar algunos consejos y que nos ayuden a entender cómo podemos también clasificar para ir abordando estas 3 patas de la mesa o estas 3 dimensiones. Ok, ¿de qué habla la cultura? La cultura habla de que como empresa, como organización, tenemos un valor por la diversidad e inclusión. Y esta cultura tiene que permear hacia adentro, pero también hacia afuera. Entonces, algunos consejos: usar lenguaje incluyente en la empresa y también en nuestras redes sociales. Cuando hay que estar alertas de lo que sucede en el mundo, ¿no? No vivimos aparte. Cuando suceden eventos es importante y suma a la cultura organizacional que la dirección general, la presidencia, el consejo elabore un posicionamiento. ¿Qué opina nuestra empresa de? ¿Dónde estamos? ¿Qué opinamos de tal o cual ley? O que ahora se prohibieron en la Ciudad de México las terapias de reconversión. ¿Dónde está esta empresa? ¿Cuál es su postura? Y ese posicionamiento tanto a nivel interno como para nuestros clientes y clientas. Yo les invito a que en un sentido de progresividad pasemos de pensar en sensibilización a toma de conciencia. ¿Por qué? La toma de conciencia implica sí la parte actitudinal, sí la parte de sentimientos, pero también implica, y parece que Mariana y yo hicimos juntas nuestras presentaciones, porque evidentemente implica también el conocimiento y la comprensión. Y para poder ponerse en los zapatos de la otra persona, para poder lograr que esa diversidad aporte riqueza, tenemos que pasar de tolerar. No es tolerar, al contrario, es apreciar, es sumar, es traer a la mesa todo ese valor. Las políticas, algunos ejemplos de lo que podemos hacer en políticas. Cuando hablamos de políticas, básicamente lo que tiene que ver es que nos demos cuenta que en nuestra organización existe una transversalidad del tema en todo lo que hacemos. Y todas las organizaciones que están aquí hoy presentes, estoy segura que documentan sus procesos y que la gran mayoría, si no es que todas, pues tienen sus comités. Y sus comités, ¿qué tienen que estar haciendo? Pues es este trabajo continuo de estar revisando, de estar viendo con diferente óptica, de que el comité sea diverso per se, que haya una rotación en el comité. Preguntaban hace un momento también en la plática de Mariana, ¿dónde puedo denunciar? Bueno, pues esos comités son esos espacios no solamente para denunciar, sino para reconocer y para aportar. Luego, para que existan menos barreras, busquemos un diseño universal en lo que hacemos. El diseño universal quiere decir que yo ya pensé en la diversidad cuando voy a diseñar lo que sea. No es que cuando llega la persona, ¡ay! ¿Cómo le voy a hacer? Tenemos que aprender a pensar en todo tipo de enchiladas. Ahora, hay algunas ocasiones en que el contexto ya está, que pueden ser gastos grandes o que la condición particular de la persona lo requiere, y entonces podemos recurrir a lo que se llaman ajustes razonables. Y estos ajustes razonables son esas medidas que se requieren en ciertas ocasiones, como yo lo mencionaba. Hablando de política, es importante que esté explícito en las políticas. En esta empresa se contempla el diseño universal para eliminar las barreras a la participación en lo físico, en la información, en todos sus contextos, y se llevarán a cabo los ajustes razonables pertinentes aprobados por X o Y dirección. Y muy importante, pues que estas políticas y procesos no se queden en un cajón muy bonito o en un marco, sino que sean vivas. Finalmente, algunas sugerencias, tips, recomendaciones, consejos prácticos para la parte justamente de estrategias y acciones. Las estrategias y acciones están orientadas a eliminar las barreras. Entonces, una de las barreras importantes, y que lo vimos también en los datos duros que nos presentó Carlos, es justamente la participación de las personas con discapacidad en las diferentes posiciones de la empresa, sobre todo en mandos altos y en mandos intermedios.
es importante buscar que en nuestras publicaciones de las vacantes, de los perfiles, primero revisemos los perfiles, que los perfiles pues tengan un lenguaje incluyente. En vez de hablar director general, ¿por qué no pensamos en hablar de la dirección general? Por ejemplo, cosas que son tal vez mínimas, pero que dan una visión distinta. Y hacer explícito cuando publiquen sus vacantes, esta empresa valora la diversidad como una riqueza. Entonces ahí tú ya le estás diciendo a las personas que quieres atraer, aquí eres bienvenido, aquí eres bienvenida. Les invito también a analizar y revisar a profundidad todo el tema de los sesgos que podemos tener en todos los procesos de selección de talento. Estos sesgos son muy naturales. Nosotros normalmente buscamos en una entrevista, pues hay un sesgo que es como que en la entrevista busco confirmar mis ideas preconcebidas o busco generar un rapport, busco sentirme en confianza. Hay diferentes técnicas y metodologías que hoy en día se han puesto en práctica para hacer una selección de talento a ciegas. Es decir, por ejemplo, en el currículum, eliminar nombre, eliminar género, o sea, no cuando te lo presentan, pero filtrarlo para que realmente hagas un análisis. Sobre todo, es muy importante dos temas. Uno, no usemos solamente la entrevista, usemos también herramientas estandarizadas y objetivas, hagamos comités de selección y busquemos que en esos paneles o comités no solamente lo discutamos en grupos, sino que cada quien emita primero su opinión para que después la podamos socializar. Entonces, estas son algunas ideas. Me quiero ir a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, no podía dejar de mencionar y les invito, hoy en día vivimos una realidad distinta, una realidad que nos reta, pero que también nos brinda oportunidades. Cuando empiecen con su retorno presencial, no olviden que ciertas medidas mínimas pueden generar que estas medidas de seguridad sanitaria contemplen también a la diversidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la señalización que todas las organizaciones vamos a poner en el piso para la sana distancia, qué pasa si le ponemos textura? Y en vez de que sea solamente un color, le ponemos textura. Pues entonces una persona ciega la va a poder sentir con su bastón o con la misma suela de su zapato. ¿Qué pasa si los acrílicos de las recepciones las inclino un poco para que una persona usuaria de silla de ruedas o talla baja no se le refleje y pueda tener mejor acceso? O si el tapete sanitizante, pues no pienso en que también puedo tener clientes, clientas o colaboradores, colaboradoras que sean usuarios de silla de ruedas. Yo les invito a que consulten la guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto del COVID-19. Es una guía que emitió la Secretaría de Salud y que colaboramos muchas organizaciones en este tema. Y para finalizar mi presentación, que yo sé que fue breve y que espero que en realidad haya aportado a la reflexión, a que nos genere un espacio de compartir, de ir en un sentido de progresividad, pues yo quiero pasar a la siguiente lámina, que yo le he denominado la lámina 321. Y esta lámina es para ustedes. Les pido por favor que hagan una reflexión. A ver, pues con esta charla que tuve oportunidad de escuchar de Tania e incluso lo que aportó Mariana, lo que nos aportó Carlos al principio, ¿qué 3 cosas nuevas aprendimos para nuestra organización? ¿Qué 2 acciones que basado en este espacio, en estos nuevos aprendizajes, en estas reflexiones, vamos a implementar a partir de hoy en nuestra organización? Y por supuesto, el 1, y que es el más importante porque ese te lo dejo a ti, ¿qué tarea me quedo para investigar más? Pues nuevamente, a nombre de Fundación Teletón, les agradezco muchísimo. Para nosotros Great Place to Work es una oportunidad de crecimiento, de mejora continua, de transparencia y de seguir siendo, como les decía al principio, orgullosamente tercos. Muchas, muchas gracias. Mi querida Tania, muchas gracias. Gracias a ti por toda esta información que nos compartes tan valiosa. Yo creo que precisamente de lo que estábamos hablando hace unos momentos y todo lo que tú estuviste reforzando fue realmente cómo lograr que todo esto ampliara la visión
de lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es realmente uno de los grandes valores de este evento, uno de los grandes valores de esta ceremonia, porque la llamamos nosotros ceremonia de premiación, de reconocimiento, pero este compartir también nos lleva a invitar a la audiencia a que nos siga haciendo llegar, por ejemplo, sus preguntas a través de las redes o a través de los mecanismos por los cuales estén conectados, porque es muy importante aprovechar todavía que te tenemos unos minutos, mi querida Tania, y bueno, en este sentido, lograr que, como tú invitaste ahorita a la audiencia, vayan y generen precisamente acciones que empiecen a hacer la diferencia. Entonces yo quiero compartirte una pregunta que siento que enfoca muchas de las dudas que recibimos luego de nuestra audiencia en temas de diversidad e inclusión. Hoy, uno de los grandes mecanismos de comunicación que existe alrededor, bueno, no solo en las organizaciones, sino en la sociedad, en la forma de interactuar, en estas nuevas formas de interacción, son las redes sociales. Y muchas veces, no solo en esta ocasión, por lo que estamos recibiendo de nuestra audiencia, pero en ocasiones anteriores, hay una preocupación por cómo una red social, además de comunicar, puede llegar incluso a polarizar o a exacerbar esas diferencias que precisamente con todos los esfuerzos, como tú nos comentas, hoy queremos que no existan más. Entonces, la recomendación, lo que yo quería pedirte, como resumiendo todas estas preguntas que hemos recibido, es ¿cuál es la mejor práctica para evitar precisamente caer en una polémica por tratar de ser políticamente correctos, ¿no? Recuerdo mucho un cliente que se acercó conmigo y me dijo, oh, la intención es buena, queremos ser lo políticamente correctos, usar el término adecuado, etcétera. Pero muchas veces, más de lo deseable, por querer estar ahí, te enfrentas a polémicas innecesarias, a veces a descalificaciones, y cuando alguien lo hace público, lo desvirtúa, pues se convierte en una situación muy incómoda, que me decía esta persona, incluso desinvita a que te sumes a este tipo de iniciativas. Perdón que te lo trate de resumir así en tan pocas palabras y con este cortito tiempo que tenemos, pero estoy seguro que nos puedes dar mucha luz al respecto. Tania, la pregunta es, ¿cuál es la mejor práctica o tu mejor recomendación para favorecer esta auténtica inclusión sin caer en esta polémica, en estas provocaciones? ¿Qué nos dirías? ¿Qué debería hacer la audiencia? Pues muchas gracias. Mira, hemos hablado en esta ocasión del lenguaje incluyente y creo que justamente es a lo que te refieres, ¿no? A ser políticamente correctos, no me equivoco si lo digo, y a veces la discusión cae en eso. Fíjate que ahorita yo reflexionaba un poco en la pregunta y pensaba, es que no es lenguaje incluyente solamente, es comunicación incluyente, porque no es solamente el término, es el contexto y desde dónde lo veo. Entonces, punto número 1, todas somos personas. Y como personas nos vamos a equivocar. Entonces, creo que eso es muy importante. Lo comentábamos en una de las sesiones que tuvimos previas a esto. Cuando nos equivoquemos, pues hay que reconocerlo. Ya lo decía Mariana en su plática, el conocimiento es inclusión, pero no tenemos que saberlo todo. Tratamos, buscamos y cuando nos equivoquemos lo vamos a decir. Pero más allá de que si usé exactamente el término, creo que sobre todo es abrir el lente. Sobre todo, ¿a qué me refiero con abrir el lente? Si nosotros enfocamos la comunicación a todo lo que pasa en el entorno, a cómo mi empresa ha derribado las barreras, empecemos más a hablar de cuáles son esas barreras para la inclusión que de cuáles son las limitantes de cada persona. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a comunicarnos de manera más amplia y con una visión de inclusión. Por el otro lado, un tema que no tocaste, pero que yo quiero aprovechar para reafirmar, ahora que hablamos también de redes sociales, yo les invito a que investiguen un poquito sobre cómo ser incluyentes en nuestra comunicación. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros publicamos en nuestras páginas web o en nuestras redes sociales, tenemos que pensar en la accesibilidad para diferentes grupos. Por ejemplo, yo les invito, cuando usemos imágenes, las imágenes, una persona ciega que utiliza un lector de texto, su lector no se las puede traducir. Yo les invito a que en sus publicaciones las describan. Digan, en la imagen se ve el logotipo de Great Place to Work y una foto de Paulo sonriendo. Y que, por ejemplo, pensemos en comunicación que pueda traducir elementos complejos en gráficas sencillas, y eso se le llamaría como en un texto de lectura fácil. Hay mucho escrito, por eso yo les decía el 3-2-1 al final, algo en lo que voy a investigar. Investiguen todo este tema de comunicación accesible. Entonces, recomendaciones, ¿nos vamos a equivocar?
aceptémoslo y aprendamos. 2, no solamente es el término, sino es la mirada amplia desde donde la vemos. Y 3, aprendamos y en un sentido de progresividad construyamos publicaciones accesibles desde todas nuestras organizaciones. Maravilloso, excelente, justo eso es lo que estábamos buscando, Tania, que nos dieras como esa guía práctica para que quienes todavía sienten alguna duda, algún temor, no teman, es parte de nuestro día a día, es parte de nuestra naturalidad y es parte realmente de poder hacer un mejor mundo para todos, ¿no? Con todo este tipo de conectar intenciones con acciones. Muchas gracias, de verdad. Algo adicional que tenemos aquí para también seguir contribuyendo con las dudas y las preguntas de la audiencia es precisamente la raíz de toda la charla que nos estás haciendo. El tema de ampliar la visión parece un gran paso para que podamos dar mucha concreción a todo esto. En temas específicos, por ejemplo, algo que me dejaste a mí muy positivo es, recordemos que la diversidad y la inclusión no se ciñe solo a ciertos aspectos, ni solo a temas de, por ejemplo, diversidad sexual, ni solo a temas de discapacidad, ni solo a temas de etnia, por ejemplo, de origen étnico, etcétera. Entonces, el que nos hayas llevado a ampliar esta visión precisamente ayuda a entender que realmente estamos siempre hemos estado en un mundo diverso. La pregunta que te quiero hacer es, ¿dónde encontrar la información de las mejores maneras de incluir a personas con discapacidad? Tú que estás tan cerca de todas estas experiencias, obviamente entendemos a través de Fundación Teletón, pero adicionalmente, ¿qué otras fuentes tú nos recomendarías que pudiéramos consultar para ver mejores prácticas, a lo mejor algún video que pudiera ayudarnos a entender ese tipo de formas, alguna charla, conferencia? ¿Tú qué nos recomendarías las fuentes? Ahora sí que tus fuentes de consulta favoritas, mi querida Tania. Son muchas, no quisiera omitir a nadie, pero por supuesto que no sé si puedo dar nuestro correo, por si favor. nos quieren escribir. Claro. Es inclusión laboral, todo junto sin acento. Acuérdense que inclusión va con S. Inclusión laboral @teletón.org.mx. Uh-huh. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un área justamente también de atención a la discapacidad, que es muy profesional, que tiene conocimiento profundo del tema y que tiene toda una biblioteca digital. Igualmente el CONAPRED trabaja mucho con estos temas, trabaja mucho con el tema también de afrodescendientes, de población LGBT+, discapacidad, etcétera. Y por supuesto, pues tenemos dentro de lo que es la Secretaría de Bienestar, tenemos el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. También la Organización de Naciones Unidas tiene un comité para atención a la discapacidad. Y pues esas son algunas de las fuentes principales que les puedo sugerir. Y por supuesto que en Fundación Teletón estamos pues a sus órdenes también para poderles orientar en gestión de la diversidad con un énfasis en discapacidad. Excelente, Tania. Pues siempre hay manera de mejorar las prácticas y en temas de diversidad e inclusión todavía hay mucha más manera, porque además de que está evolucionando, es un tema que pudiéramos estar atendiendo mucho mejor, ¿no? Tania Karasik, directora general de Vinculación Institucional en Fundación Teletón, muchas gracias por habernos acompañado y por difundir realmente esta visión que nos sensibiliza, nos alinea y nos lleva a tener mejores lugares para trabajar para todos. Muchas gracias a ustedes por ser motor, por ser ejemplo y por movernos siempre. Al contrario, Tania, un abrazo para ti y para todo tu equipo. De verdad, mil gracias por habernos acompañado. Don't worry, sé grande.